Seguimos en Pasado Urgente recorriendo la historia del Salitral, ese emblemático barrio de Santa Rosa. La semana pasada veíamos su nacimiento, que se dio como un cobijo de originarios, pero con el tiempo iba a ser un refugio también de desposeídos. Entonces vamos a extraer en esta segunda parte las anécdotas más jugosas de lo que fue ese barrio, las persecuciones de la policía, con testimonios obviamente, y también un tanto de discriminación de cierta parte de la sociedad y esa gente que se constituyó obviamente en la mano obrera de Santa Rosa, que fomentó tanto el crecimiento de esta ciudad. Y vamos a conocer también cómo se va dando el apogeo, el esplendor de este barrio que ya empieza a ser inocultable para Santa Rosa como lo sigue siendo hoy en su historia. El barrio del Salitral, una zona periférica de la ciudad de Santa Rosa donde se amontonaban las casas precarias de la población de bajos recursos, fue parte de la historia chica de la ciudad de Santa Rosa, por la condición social de su gente. El apogeo de esta barriada fue durante los años 50 y 60, cuando los que menos tenían encontraron en ese pedazo de tierra un lugar que sintieron propio. Un día voy al médico y tenía un problema estomacal yo. Entonces me dice Horacio Ramos, me dice, tienen que mascar mejor la comida. No me acuerdo, no quiero decir una soncera, pero creo que me dijo que tenía que mascar 34 veces antes de tragar. Entonces yo le digo, ¿sabe qué pasa, doctor? Que yo me crié tomando cascarilla y mate cocido. Dígame usted cómo hacía yo para mascar. Entonces claro, el chico no pudo nunca aprender a mascar. Es durísimo la vida, usted sabe las cosas. Una pobreza, ahora dice que hay pobreza, pero la pobreza que había en todo. ¿Y cómo se las arreglaban en aquellos años? Digo, con el agua, con... Agua en pozo, un pozo y se tiraba en un balde de 5 litros, así con una cadena, una rondana y la cadena. Bastante fea el agua salada. Era una vida muy dura, muy dura. Vos fíjate que nosotros usábamos sí, sinceramente, te digo que nosotros cuando en el año 50 que Perón mandó colchones, mandó frazadas, zapatos y ¿qué crees que te diga? Calzoncillos, no sé, porque era muy dura la vida nuestra. Trabajaba papá y mamá y nosotros éramos chicos y bueno, era mucho sacrificio. A veces por ahí te ibas al campo, juntábamos ahí de alpargatas sin media, con las heladas y las rosetas que tenías, ¿viste? Y bueno, ¿qué querés? No sé, que nosotros íbamos a la Junta de Maíz y teníamos una fuente grande. Y éramos 11 para comer. Y había 10 cucharas. Y mamá, por ejemplo, hacía la harina con liebre, salíamos a cazar y comíamos la harina con liebre. Y bueno, y el que llegaba primero agarraba la cuchara y el que no tenía que agarrar la paletita de la liebre para comer. Yo nací en pleno Salitral, donde hoy es el embarcadero del Salitrero, ahí estaba mi casa. Yo nací ahí y bueno, nos fuimos luego a vivir donde hoy es el estadio, donde está el estadio, actualmente ahí era mi casa, ahí me crié, pasé mis primeros años de infancia. La pobreza fue la norma en el Salitral. El hacinamiento y la falta de salubridad de los ranchos se sumaban al hambre y a otros males sociales. Jornaleros, peones, desocupados levantaron sus viviendas en esas callecitas que se inundaban cuando la laguna recibía las aguas servidas de la ciudad. Yo digo siempre, nosotros no teníamos baño, letrina, excusado, no sé cómo le llamamos. Íbamos a la casa del vecino, pero era una cosa de loco. Yo le sentíamos el olor, lo reconocíamos a todos los vecinos, porque eran varias familias que iban a la misma letrina. Cuando mi viejo hizo la letrina, no sé qué alegría, íbamos cada rato al baño. Eran unos palos cruzados y unas medias chapas, una alegría porque era nuestra. A toda una situación social se sumaban las precarias condiciones de vida de sus habitantes que debían afrontar. Entre otras cosas, las inclemencias del tiempo, fuera calor
o frío. Ay, sí, estaba de frío. En el verano de calor, porque no había agua, nada. Viste que, como yo te digo, sacábamos agua del pozo para poder, para todo, para bañarlos, para todo. No había riesgo de nada, teníamos que regar así con los baldes. Y se lo digo a todo el mundo, yo digo, frío. Yo con el frío, la miseria. Jugué a la escondida, dormí, me levanté, almorcé, merendé, desayuné. Hasta que yo ahora no paso frío ni loco. Me sabe venir Miguel, me apaga el calefactor porque dice que estás loco. Bueno, yo sufro frío, horror. Y le tengo, decir, tampoco quiere decir que me quedo y no salgo, no, salgo, pero lo siento mucho yo el frío. Y no te imaginas lo que era bañarnos. ¿Cómo se bañaba? Eran todos braseros. Y aquel que más o menos podía tenía un calentador brametal, que era mecha, que era zen, ¿cierto? Y a calentar agua en un fuentón, nos bañábamos entre hermanos y después el otro nos echaba agua y nos enjuagaba y así, ¿viste? Digamos, para podernos higienizar. Dentro de todo fuimos bastante limpios, ¿viste? Muchos habitantes de ese asentamiento informal formaban parte de los trabajadores no calificados de la capital provincial. Desde muy temprano, los niños tenían que salir a ganarse la vida, y muchos comenzaron sus primeras armas en el mundo laboral como lustrabotas o cadetes para llevar algún peso a su familia. Yo empecé a trabajar de lustrabota a los 11 años, 12. Y en aquel entonces la policía te perseguía a muerte. Y tenías que tener un lugar fijo para lustrar. Mi hermano trabajaba en la peluquería de los Gómez Reyes, que estaba donde está Lucayoli, que está frente a ¿cómo se llama este? Al supermercado. Sí. ¿A Carrefour? Sí. Tenía un pequeño saloncito y estaban los hermanos Gómez Reyes. Y ahí lustraba mi hermano. Y yo lustraba en la chopería de Uchap, que era de los Márquez hermanos. La chopería de Uchap estaba en Pellegrini, ¿viste dónde está ahora Franco, distribuidora? Esa era la chopería de Uchap. Y ahí yo iba a lustrar, pero lo que menos hacía era lustrar porque tenía que trabajar. Así que ahí aprendí a comer, alguna cosa más que cuajo, tripa gorda, mondongo, ¿viste? Esa cosa, y aprendí el oficio. Yo a los 9 años empecé a lustrar y a vender diario con muchos chicos ahí del barrio, con los Becos Rodríguez, con Golepa Cabral, con el Brujo, con el Chileno Heredia. Bueno, lustrábamos y vendíamos diarios, eran todos chicos de ahí del barrio. Realmente la infancia nuestra fue feliz porque eran otras épocas, había otros códigos, la gente era más humilde pero más familiar. Yo creo que antes se preocupaba mucho más cada padre por su hijo, en realidad toda gente de laburo, ¿no? Yo recuerdo que, por decirte, gente que venía del monte, era toda gente que trabajaba en el monte. Me acuerdo de esos carros grandes como los que están ahí en la Plaza Martín Fierro, venían cargados de leña del monte y tal vez estaban un mes para hacer un viaje de leña. Trabajaba él en la bolsa, era bolsero. Y yo trabajaba de sirvienta, lavandera. ¿De dónde trabajaba? ¿En el centro? Sí, trabajé mucho tiempo en los José Regasoli. Y después trabajaba con el doctor Zumbado, un abogado. Con el doctor Peirene trabajé. ¿Con Sadif Pereira? Sí, hasta que mis chicos ya crecieran. A pesar de las condiciones de vida de extrema pobreza, el Salitral también fue un lugar de sociabilización para muchos recién llegados y para las familias humildes que encontraban en esa sociedad ajena al centro capitalino un refugio entre sus iguales. Se han perdido mucho la tradición de los bailes familiares, esos que había antes. Eran otras épocas, sí. Recuerdo también cuando llegaba la época del carnaval, cómo se jugaba el carnaval, por ejemplo. Todo el barrio del Salitral jugando al carnaval. Hacíamos baile, había un hombre que hacía el baile en Salitral, que no había nada, porque ¿sabes la luz que teníamos? Primero eran que se le hacían los candiles, con un platito, se le echaba grasa y se mojaba una mecha
Y la moqueta negra podía estar toda la noche prendida que no se apagaba. Después empezaron las lámparas querosén, en unas botellitas hacíamos las lámparas. Y esas las lámparas las colgábamos y hacía los bailes un tal... Martín Parada. Y Gómez hacía los bailes. Martín Parada era el acordeonista, el único que tenía acordeón. Y había un tal Chaperón que era el padre de los chaperones, después, que era el que tocaba la guitarra. Y bailábamos entre familias así. ¿Y se juntaba mucha gente? Y todos los del Salitral de la Costa de la Vía. Habían más de 100 personas por la Costa de la Vía, más de 100 familias. Todos como nosotros. El Salitral, para muchos santarroceños que vivían en las zonas residenciales, fue sinónimo de bajo mundo. Y en muchos se creó un prejuicio hacia sus habitantes por las condiciones de vida que debían sobrellevar. Sin embargo, esto no significó discriminación ni exclusión. Existían por ahí algunos prejuicios de la época y de las diferentes capas sociales, digamos. Yo no recuerdo de que haya sido el Salitral visto como un aguantadero de malvivientes. Sí como un barrio de gente humilde, de trabajo y a veces, digamos, con unas formas de vida distintas a algunas capas de la sociedad. Pero no tengo esa imagen, al menos de mi casa, de mi barrio, no tengo esa imagen para nada. Nosotros nunca tuvimos problemas. Y mirá que todos mis amigos, fíjate que yo, todas las amistades mías las tuve de muy chico siendo en la capital. Lavacó, famoso. El grupo, digamos, de Miguel Camacho, Horacio Suárez, el Porteño Jani, el Piqui Morales, Juan José Martínez, todos muchachos nunca me sentí discriminado, y es más, hoy en la actualidad me llaman, vienen a buscarme, vamos a comer un asado, se reúnen, hacen cualquier cosa, estoy avisen la coca, ¿quién lo va a buscar el coco? ¿Entendés? Nunca, no. Y cuando eras chico había una cuestión así, la policía bueno, pero la policía, yo creo que la policía, el tema era joder, porque ¿qué pasaba? Nos llevaban presos. Los tenían con las manos en los zaguanes, esos pasillos, ¿viste? Un frío. ¿Y qué hacía la policía? Nos robaban toda la pomada, cada vez que nos llevaban, nos limpiaban las cajas de pomada. Siempre que nos llevaban, nos robaban todo. ¿Viste? Después nos largaban. Después de tener a lo mejor 4 o 5 horas, ¿viste? Nos largaban. Y cuando vendía diario, más de una vez me detuvieron porque yo vendía el diario del Renuevo. Así, no es que yo vendía el diario porque era yo vendía, como podía vender cualquiera. El diario del Renuevo era un diario peronista. El peronismo estaba proscrito, ¿viste? Entonces yo un día paso por era en la calle Villegas, no me olvido nunca. ¿Viste el chalet de Mestre? Lo ubicá, enfrente, vivía, no sé quién vivía ahí, después me dijeron que era el jefe de policía o su jefe de policía, que sé yo, paso y pego el grito, diario El Renuevo, diario peronista, no sé si habría hecho una cuadra, me manotearon, me cagaron la trompada y me llevaron preso y me quitaron todos los diarios. Jamás discriminaron, ayudaron a la gente, ayudaban mucho a la gente. Por ejemplo, nosotros salíamos a entrar leña, a barrer la vereda, a limpiar el patio, y sin necesidad, que a lo mejor no tenían que limpiar, pero ellos lo hacían limpiar, entonces traíamos o carne, o nos daban moneda, o nos daban lo mismo que en la panadería del Sol, en lo de Petri, y íbamos y no teníamos y le pedíamos galleta oreada para llevar al campo y nos daban. Para las autoridades provinciales, el precario barrio levantado entre las vías y la orilla de la laguna Don Tomás se convirtió en un lugar a controlar y vigilar. La seguridad y la salubridad fueron temas recurrentes en las agendas de los funcionarios de turno asociadas a esa barriada. Y todo el mundo trabajaba, y habían plagas, como que te puedo decir, no eran tantas y malas personas, eran algún camorrero, algún borrachín, algún raterito, pero era lo menos. Había mucho respeto hacia la familia, inclusive hacia los vecinos, porque tenía un problema con algún vecino y te agarraba el viejo, te desarmaba pan, no podías tener
No es como hoy, que hoy, viste, nadie respeta nada, sobran ladrones en todas las casas, viste. Y por ahí te peleaba, porque yo vi muchas peleas en el Salitral, viste, peleas a cuchillo, muertes también hubieron. Pero esos duelos que se hacían, como decirte, un duelo criollo, ¿viste? Después nosotros pelearlos con los muchachos nos peleábamos, pero siempre nos peleábamos, el otro día nos encontrábamos y estábamos juntos. Dormías con las puertas abiertas, tenías todo, nadie te tocaba nada. Era otra vida. Normalmente esta población del Salitral era la población a controlar y a tener bajo guarda durante el mayor tiempo posible. Es lo que se conoce normalmente en casi todas las localidades del interior como la gente detrás de la vía, ¿sí? Y de hecho la vía era una marca importante de diferencia entre quienes vivían en el Salitral y quienes no lo hacían, digamos. De acá vienen las pertenencias a los partidos de fútbol, a los equipos de fútbol, por ejemplo, cuando jugaban los del Salitral con los de Villa Tomás Mason, por ejemplo. Yo recuerdo alguien que me contaba que el partido era, por ejemplo, para que los dejaran bañarse en la laguna. A pesar de cualquier consideración que se tuviera sobre el Salitral, sus habitantes formaron parte de una sociedad donde no había excluidos y donde se levantaban valores entre los vecinos como el esfuerzo y el trabajo, y se practicaba la solidaridad. Recuerdo a Coco Walsh, que trabajaba en la confitería de la capital, y después, bueno, fue propietario de un café, qué sé yo, la rebuscamos de otra forma, ¿no? Y el respeto que había. Yo veo hoy que la juventud, por ejemplo, no respeta a la policía, no le importa mucho el tema de la seguridad. Y antes nosotros veíamos a las 12 de la noche, por ejemplo, ya teníamos, por más que estuviéramos trabajando, teníamos que estar en la casa, no lo dejaban más de las 12 de la noche. Yo nací y me crié en la calle Juan B. Justo, entre González y Escalán y Cervantes. O sea, a 4 o 5 cuadras de la laguna, del Salitral. O sea que por esta calle era una de las vías de acceso hacia el centro de todo el barrio, de toda la gente. Yo recuerdo que era gente muy, muy humilde, gente muy buena gente, o sea, nosotros por la propia característica teníamos negocio, mucha gente del barrio a comprar, conocíamos a muchos, me recuerdo de muchas familias, toda gente de trabajo que trabajaba en profesiones humildes, poco remuneradas. El Salitral fue una parte de la historia de la ciudad de Santa Rosa que pocos han retratado, aunque desde allí se escribieron páginas imborrables de su pasado. Una de ellas fue a través del boxeo, ya que en sus calles fueron cuna de muchos de los boxeadores pampeanos que quedaron en la historia grande del deporte argentino y que salieron del Club Fortín Roca. Como todo Lustrabota, éramos compinches, la mayoría de los... Y ahí estaba Golepa, Miguel Castellini, el Brujo, que con el Brujo fuimos socios ilustrando, teníamos una sociedad. Repartíamos el dinero cuando él ganaba poco, yo le daba a él. Y cuando yo ganaba poco, él me pasaba a mí. Era el Club del Salitral. Ahí venían todos los chicos más humildes del barrio, iban a boxear. De ahí salieron, yo me acuerdo de Gaunita, de la Pantera Busto, de los Cabral. Bueno, la mayoría de los boxeadores salían del Salitral.
Como veíamos, la presencia del Salitral fue inconfundible, inocultable para la sociedad de Santa Rosa. Veíamos un detalle, los grandes boxeadores que de allí surgieron, del Club del Barrio, del Fortín Roca, y toda esa consolidación que se hizo a partir de su mano obrera. Un recuerdo por demás imborrable para esta Santa Rosa, esa villa miseria que construyó una ciudad y construyó un mito en torno a lo que es hoy la Laguna Don Tomás. Pero Pasado Urgente va a seguir evaluando este fenómeno social, pero desde otro aspecto. Vamos a estar tratando el tema del Salitral, pero también la injerencia política, porque ya en la década del 60 llega un poco el éxodo hacia distintos barrios constituidos en distintos puntos de la ciudad. Y ahí la política empieza a jugar un fuerte rol en los barrios. Eso va a ser la semana que viene.